Buenos días, bienvenidos a todos, todas, a esta parte un poco ya más específica, más sectorial de esta acción K210, que vamos a hacer aquí pues un poco ya más dentro de lo que es la unidad de educación escolar, que somos, bueno, voy a ser yo, que soy Diego Gascueña, ATD de aquí del SEPIE, de la unidad de educación escolar, y mi compañera María, que ahora después hablará también en algunos de los criterios en relación a pues esos puntos que aquí entendemos en la unidad que tiene que tener cualquier tipo de propuesta para, bueno, pues para poder ser considerada una propuesta de éxito en este nuevo proceso de solicitudes que iniciamos ahora y que, bueno, en el que están ya todos ustedes y- inmersos de lleno. Así que, bueno, vamos a esperar un par de minutillos. Mientras tanto, si les parece, voy a aprovechar para ir contestando alguna cosilla que habíamos visto porque supongo que es una pregunta que suele ser recurrente y va a aparecer seguramente aquí, que es la de la cantidad de solicitudes que se pueden realizar en esta ronda. Lo que establece la guía del programa es que en cada 210, un mismo OID, es decir, una organización, solo puede coordinar un K210 en esta ronda. No habla de coordinar, habla de solicitante, pero siempre los solicitantes son los que luego posteriormente lo van a coordinar. Es decir, que esos 10 K210, su organización solo va a poder solicitar uno. Podría participar en otros 9 como socio. Y esos 10 hacen referencia a todos los ámbitos. Los ámbitos son educación de personas adultas, FP, educación escolar. Es decir, que una misma institución podría coordinar un K210 escolar y participar en otros 4 de FP y en otros 5 me quedan de, de educación de adultos. En relación a K220, bueno, esta duda se solventó ayer, pero bueno, se recuerda también, un mismo ID puede participar en un máximo de 10 solicitudes, como coordinador o como socio, pero no hay límite a la coordinación en ese sentido. Pero no obstante, eso quedó en la esta de ayer. Así que bueno, si les parece, vamos a empezar a desgranar un poco todo esto del éxito en nuestra propuesta de solicitudes. Em, Vale, como veo que van a ir poniendo preguntas, van a tener bastantes preguntas, si quieren, para que vayamos adelantando nosotros por nuestra cuenta, las pueden ir escribiendo en el chat, que luego posteriormente pues las vamos a ir respondiendo, ¿vale? Simplemente por no ir parando el discurso que tenemos un poco previsto a cada minuto. Al final las iremos respondiendo en la medida de lo posible, porque posiblemente muchas las vamos a responder durante la propia presentación. Así que bueno, voy a compartir la pantalla. Bien, entiendo que ya la estamos viendo ahora mismo, ¿verdad? Así que Sí, bueno, bien, pues no vamos a poner ello. Nuestra propuesta es bastante corta en este sentido a nivel de índice y es simplemente que, bueno, como estamos en este proceso de diseño de los proyectos, pues al final es verdad que la gran mayoría de los costes asociados a un proyecto se pueden optimizar siempre en su fase de diseño. Es decir, es mucho más fácil resolver los problemas que tenemos antes de estar ejecutándolos que una vez que los hemos empezado a ejecutar. Por lo cual entendemos que esta ponencia en ese sentido es clave en el momento en el que están, que es el momento en el que aún es posible modificar la propuesta para intentar que, bueno, pues esta propuesta pase de ser una propuesta a ser un proyecto elegido y que la siguiente vez que nos reunamos sea en las jornadas que haremos al final de este año con los beneficiarios. Ya pasarán ustedes de ser solicitantes a ser beneficiarios. Así que bueno, ¿qué entendemos nosotros aquí en la unidad de educación escolar, que al final somos los que tratamos con las evaluaciones, los informes intermedios, finales y demás, que tiene que tener una propuesta de éxito en base a lo que pone la guía en el programa? Pues bueno, lo vamos a ir viendo. Lo vamos a ir viendo en base a una similitud. Y es que, ¿qué significa que una propuesta sea una propuesta de éxito? Pues que ha sido seleccionada. Ha sido seleccionada para formar parte de las que van a recibir financiación. Para ello, ha tenido que pasar por estos cuatro criterios en los que diferentes evaluadores externos han ido aportando sus visiones y han ido consensuando una única visión. Tiene que aprobar, como ha dicho nuestro compañero Jorge, los 4 criterios con al menos la mitad de la puntuación en cada uno
pero es que además de todo eso, para poder ser seleccionada, tiene que tener al menos 60 puntos. ¿Significa eso que si tiene 60 puntos va a ser seleccionada? No. Y esto ya adelanto que suele ser un pequeño error cuando, por ejemplo, se publica una serie de solicitudes admitidas y muchos beneficiarios nos envían para decir qué bien, qué suerte, tal, ¿cuándo podemos empezar con el proyecto? No, no. Que haya sido admitida la solicitud no significa que vaya a ser financiada, significa que va a ser admitida en el proceso de evaluación, no que va a ser seleccionada. Luego tendrá, pero es un poco la nomenclatura que a veces nos lleva un poco a error, pero cuando digan ha sido admitida la solicitud, es que va a poder ser evaluada, pues porque se entiende que cumple todos los requisitos legales, que no es un plagio, que no está haciendo doble financiación, etcétera. A partir de ahí, ojalá sea seleccionada. Así que bueno, en relación a este criterio de la pertinencia, nosotros es verdad que cuando hablamos de la pertinencia o la relevancia, que a veces confundimos un poco los términos, pero nos referimos a lo mismo, siempre hablamos de prioridades, de destinatarios y a veces de necesidades. Y en ese sentido, pues bueno, mi compañera María va a proceder ahora a desgranar un poquito más esto en relación ya a este K210 que nos implica. Buenos días a todos y bienvenidos a esta sesión enfocada al ámbito de la educación escolar. Vamos a hablar de la relevancia, ¿no? De por qué un proyecto es relevante, ¿no? Un evaluador cuando lea la solicitud va a dar mucha importancia a este aspecto, ya que es importante cuando redactéis vuestro proyecto y presentéis la solicitud, elijáis el ámbito correcto. El ámbito de la educación escolar son todas las instituciones vinculadas a los niveles educativos de educación infantil, primaria y secundaria. Por lo tanto, es muy importante que la solicitud esté enfocada al ámbito de la educación escolar. ¿Quiénes pueden presentar una solicitud? Antes también ha salido esta pregunta en la sesión de YouTube, que preguntaban si tenían que ser centros de educación escolar. No tienen por qué ser centros de educación escolar. Cualquier organización participante establecida en un Estado miembro de la Unión Europea o un tercer país asociado puede ser el solicitante o el coordinador de un proyecto. Pero eso sí, por favor, muy importante, el impacto real de nuestro proyecto tiene que recaer en el ámbito de la educación escolar. Antes también de presentar nuestra solicitud, es algo que debemos hacer un análisis de necesidades reales que tenemos para que nos están llevando, ¿no?, a preparar este proyecto, esta solicitud. No nos vale, que muchas veces lo encontramos, que una de las primeras actividades que se va a llevar a cabo cuando iniciemos el proyecto es hacer el análisis de necesidades de nuestro consorcio, de nuestra asociación. Y eso debe haberse hecho previamente cuando se realiza la solicitud. También queremos recalcar dentro de la pertinencia que la acción K210 está considerada el trampolín para luego poder solicitar proyectos K220. Es importante que llegar a organizaciones de base, organizaciones de nueva incorporación al programa. Está diseñada para que realmente los solicitantes o los socios o parte de los socios sean organizaciones con menos experiencia. Eso se va a puntuar de forma positiva en este caso, dentro de la relevancia, aunque por supuesto puede haber algún socio más experimentado, pero realmente lo que se busca es nuevas incorporaciones, ¿no?, de instituciones de nueva incorporación. Dentro de la relevancia también se van a abordar las prioridades específicas. Ya también Jorge ha hablado en la anterior sesión de las prioridades horizontales que establece la guía, pero además se establecen las prioridades específicas. Dentro del ámbito de la educación escolar son 9. La primera será abordar las desventajas en términos de aprendizaje, el abandono escolar prematuro, el dominio insuficiente de las capacidades básicas, con el objetivo de ayudar a los alumnados a alcanzar el éxito educativo y especialmente a aquellos con menos oportunidades. La número 2, en ayudar al profesorado, los directores de los centros y otros profesionales relacionados con la enseñanza, y esta prioridad va a apoyar a los profesionales de la enseñanza en todas las etapas de su carrera. Luego la tercera va a ser el desarrollo de las competencias clave, donde los proyectos que se ejecuten en el marco de esta prioridad se van a centrar en promover la colaboración interdisciplinar.
La cuarta prioridad va a ser fomentar el enfoque global de la enseñanza y del aprendizaje de lenguas, los proyectos que elijan esta prioridad tienen que ir dirigidos principalmente a apoyar la integración de la dimensión lingüística. La quinta prioridad está enfocada a la metodología STEM, promover el interés en el desarrollo de estas estrategias. La sexta prioridad, desarrollar sistemas de atención y educación de la primera infancia de alta calidad. La séptima, reconocer los resultados de aprendizaje de los participantes en la movilidad para el aprendizaje transfronterizo. La octava, apoyar a los innovadores en las escuelas. Y la novena, apoyar la respuesta de los sistemas educativos y de formación europea de la guerra de Ucrania. Esta prioridad va a ayudar sobre todo apoya a proyectos cuyo objetivo va a ser implantar y compartir y promover enfoques pedagógicos con el personal que ha huido de la guerra de Ucrania. Vale. Además, va a ser muy importante que tengáis en cuenta que para optar a financiación, ya también lo ha explicado Ana, debéis abordar una prioridad horizontal y o una prioridad específica. Tiene que ir, por supuesto, enfocada al ámbito de la educación escolar. Por otro lado, otro concepto que queremos que tengáis claro. ¿Significa que si elegimos más prioridades nuestro proyecto va a ser mejor? Pues claramente no. Lo que sí que va a valorar el experto, el evaluador que vea vuestra solicitud, se va a fijar sobre todo que la prioridad o las prioridades que elijáis estén de acuerdo a las necesidades que habéis detectado en vuestro proyecto y que los objetivos se vayan a cumplir. Entonces, por favor, seleccionar muy bien las prioridades que se van a llevar a cabo en vuestro proyecto. Y ahora Diego va a continuar con el segundo criterio, el de calidad. Sí. Micro. Vale. Sí, bien, bueno, pues vamos a ir avanzando aquí un poco con esta especie de rosco de pasapalabra que hemos diseñado, porque bueno, nos parecía bastante visual. Ya tenemos la relevancia, ya hemos conseguido explicar por qué es importante, por qué es pertinente que recibamos dinero para llevar este proyecto a cabo. Es decir, hemos conseguido fundamentar el necesitamos dinero para poder hacer esto. Ahora nos falta fundamentar la siguiente parte del criterio, que es qué es lo que vamos a hacer. En ese sentido, cuando hablamos de calidad del diseño, siempre hablamos de objetivos, hablamos a veces de actividades y hablamos de otro factor que es bastante importante y por el cual, por ejemplo, es fácil que se suspenda este criterio automáticamente, que es la relación coste-beneficio en ese sentido. Así que bueno, vamos a pasar un poco a desgranarlo para poder verlo un poco más en profundidad. He añadido aquí un pequeño párrafo que es un documento público que hace referencia a cómo se deben evaluar los proyectos Erasmus en este sentido. Y me ha parecido interesante sobre todo porque, bueno, aparte de porque habla de que los objetivos son definidos, realistas, etcétera, y que la metodología propuesta es clara, me han parecido interesantes las tres siguientes líneas porque hacen una referencia directa a algo de lo que hemos hablado anteriormente. Las actividades están diseñadas de manera accesible e inclusiva, prioridad o aspecto horizontal ya de la inclusión. Incorporamos herramientas y métodos de aprendizaje digitales, aspecto horizontal de la digitalización, esta cultura un poco ya más, cada vez más tecnológica. Tenemos un diseño respetuoso con el medio ambiente, es decir, nuestro proyecto es sostenible a nivel medioambiental. Quiero decir que estos cuatro elementos horizontales que ustedes deben incluir en su proyecto ya aparecen incluso marcados para los propios evaluadores que tienen que analizar y tienen que poder determinar en qué medida eso se refleja de una manera consciente y con esa intención en su solicitud. He dejado aquí este pequeño recuadro por si les podía servir de ayuda, porque bueno, esto está reutilizado de otra presentación que está hecha para K220, en el que bueno, es verdad que tiene una estructura ciertamente un poco más compleja, pero, por ejemplo, cuando se habla de los objetivos, se habla de que tienen que incluir unos objetivos que estén acordes con las siglas SMART. SMART es el acrónimo en inglés de los objetivos, que lo que busca es que los objetivos del proyecto sean específicos, medibles, alcanzables, que sean relevantes para las características de las asociaciones, es decir, si nos hemos reunido tres socios relacionados con los nísperos, ¿qué hacemos construyendo pirámides? Permítanme un poco la chanza, ¿no? Y la última, que es también muy interesante, que se define en inglés como el time bound, es decir, que los objetivos que estén temporalizados. ¿Cuándo vamos a alcanzar cada cosa? Porque no nos vale que vamos a hacer todas las cosas de todo en todos los momentos, porque posiblemente eso solamente va a contribuir a que cuando se empiece a ejecutar el proyecto
nos vayamos solapando en algunas cosas. Bien. Y cuando hablamos de la calidad del diseño, muchas veces en K210 hacemos referencia siempre a las movilidades. Y esto es algo que, bueno, que es verdad que desde que estamos en este nuevo proyecto Erasmus Plus, esta pregunta es siempre constante. ¿Puede haber movilidades en los K200, en K2 o en este caso en K210? Sí, las puede haber. eh, pero no es la finalidad exclusiva de esta acción. Si quisiéramos hacer un proyecto en el que quisiéramos, por ejemplo, que nuestro profesorado intercambiase prácticas o hiciese otras cosas relacionadas más con el aprendizaje profesional o hacer un job shadowing, y ese fuese la finalidad y el propósito primigenio de nuestra solicitud, quizá nos tendríamos que ir a la acción clave 1. ¿Cómo tenemos que entender las movilidades en la acción clave 2? Pues como que son un medio para poder conseguir un fin. ¿Qué fin? Los objetivos del proyecto. Quizá nuestro proyecto K2 habla de intercambiar determinadas metodologías, pues me lo estoy inventando ahora mismo sobre la marcha, ¿eh? Y bueno, pues quizás sea conveniente que una vez que cada uno de los socios haya puesto en práctica esas metodologías, nos reunamos en algún momento, pues para precisamente para, hoy, pues a mí me ha funcionado esto, a mí esto no, pues vamos a cambiarle, es decir, hemos creado un prototipo, lo hemos implementado y nos volvemos a reunir para seguir mejorándolo. En ese sentido sí tendría cabida una movilidad, pero que independientemente de eso, este concepto que quizá podíamos tener antiguamente de otras acciones de cada dos, de somos 4 socios, una movilidad a cada país, porque no es la prioridad exclusiva de la acción. ¿Puede haberlas? Sí, tienen que contribuir a que los objetivos sean alcanzados. Y bueno, pues nos bajamos a uno de los criterios que a veces vamos a continuar con esta segunda mitad de la ruleta, con uno de los criterios que a veces pasa un poco más, lo pasamos por alto, y es verdad que cuando todo va bien es un criterio que, quizá un criterio, un aspecto del proyecto que cuando todo va bien no se le suele conceder mucha importancia, cuando las cosas van mal es el primer sitio al que todo el mundo señala. Es que tengo un socio, es que tengo un coordinador y bueno, en fin, no voy a hacer un poco más chanza de esto, pero sí que es verdad que se reciben aquí consultas a diario de situaciones que el único momento en el que se pueden evitar es en el momento de constituir la asociación. Es decir, es importante que tengamos en cuenta y que elijamos bien a nuestros socios o que encontremos unos socios adecuados. Cuando hablamos de asociación, hablamos siempre de estos socios, de que es necesario llegar a acuerdos con ellos y que, bueno, que tenemos que tener previsto y establecido en nuestra solicitud, si por ejemplo tenemos un conflicto, cómo lo vamos a resolver. Y bueno, aquí nos parece interesante aquí especificar lo siguiente. Muchas veces tendemos a encontrar los socios en base a sus perfiles, pues bueno, pues por las razones o los medios que podemos, pero es importante que cada vez que, que tengamos un socio, los perfiles de los socios tengan una relación directa con esas necesidades. Pues oye, quizás si yo tengo una necesidad de aprender a desarrollar determinada metodología en mi centro o en mi institución y tengo un socio que es experto en esa metodología, ¿qué tal si yo, que soy experto en otra cosa, intercambio con él determinadas actuaciones? De esa manera, eso nos facilitará que los resultados del proyecto tengan mucha relación con los objetivos del mismo. Con lo cual es importante, y aquí es una piedra angular, el perfil de todos los socios. Es importante también que lleguemos a acuerdos con ellos y que esos acuerdos, en la medida de lo posible, estén planificadas todo y detallados ya en la propia solicitud, porque al final la propia solicitud no deja de ser un gran acuerdo entre pares, es decir, que tengamos claros quién tiene que hacer cada cosa y por qué le corresponde a ese socio hacerlo, eh, y en qué momento la tiene que hacer. En qué momento tenemos que utilizar una plataforma u otra, hay que hacer un informe, no hay que hacerlo, etcétera. Cuantas más cosas estén pensadas de antemano, siempre será más positivo. Perdón. Y bueno, pues último criterio y no menos importante, quizá, sobre todo aquí, quizá puede tener un poco menos de impacto, pero no a la hora de evaluar el informe final de su proyecto, donde estas puntuaciones se redistribuyen y coge muchísimo peso el impacto y en ese sentido coge muchísimo peso también la calidad del diseño. Cuando hablamos de impacto, tenemos que tener en cuenta diferentes aspectos. Por un lado, eh,
El término sostenibilidad no hace aquí referencia a esa sostenibilidad ambiental, a esa huella de carbono que podemos generar por la propia ejecución de nuestro proyecto, sino sobre todo una sostenibilidad en el tiempo. Es decir, ¿qué va a ocurrir una vez que los fondos desaparezcan con lo que hemos creado en nuestro proyecto? Hablo de web, haciendo un poco referencia a lo que es la difusión del proyecto. Es decir, es importante que todo lo que hagamos tenga una difusión y tenga que lo demos a conocer como parte del programa, el programa Erasmus a las sociedades que nos rodean. Y también que, bueno, si nuestro proyecto tiene algún tipo de resultados, que de igual forma se den a conocer. Además de esto, es importante destacar en este objetivo, perdón, en este criterio, algunas cosas. Por un lado, voy a destacar tres conceptos en relación a esa difusión, a ese vamos a enseñar qué es lo mejor que estamos haciendo, cuál va a ser el legado, por decirlo de alguna forma, de nuestro proyecto. Y aparece aquí un cuadro, yo vi un cuadro de una lluvia, pues porque quiero destacar un concepto que se utiliza mucho aquí, sobre todo aquí en el SEPIE, que es el concepto de la lluvia fina, es decir, nuestra difusión tiene que ser constante, poco a poco y continua. No todos conocemos lo que es el concepto de la lluvia fina y lo que es un aluvión de estos y los daños que provoca. Pues un poco a nivel de comunicación de nuestra potencial grupo diana de personas que nos vayan a escuchar, podría ocurrir lo mismo. Es decir, no tenemos que saturar de información, pero sí que tiene que ser consciente, que tiene que ser continua. No podemos dejar que nuestro proyecto tenga la duración que tenga, caiga en el olvido. Y en ese sentido, como futuros coordinadores o futuros beneficiarios de la solicitud, les corresponderá a ustedes pensar un engranaje lo más sostenible posible a nivel de la difusión. También es importante que cuando se haga esta difusión, ya sea en las páginas web y demás, pues bueno, que tengamos un reconocimiento público de la cofinanciación de la Unión Europea. Es decir, cuando esta convocatoria se termine y salgan ustedes, esperemos que todos los que están aquí como beneficiarios, seguramente se pondrá a su disposición un pequeño kit de comunicación en el que ya se establecen los logos y los sellos que tienen que aparecer, por ejemplo, cuando ustedes publiquen el nombre del proyecto, un artículo en su página web, en redes sociales, etcétera. Y por último, y no menos importante, que es algo que se ha hablado también en este sentido, en relación al impacto, es importante tener en cuenta este principio de proporcionalidad. Nos encontramos muchas veces solicitudes de K210, que son unos programas que tienen una subvención de 30.000 o 60.000 euros, que pretenden influenciar las grandes políticas educativas nacionales, lo cual estaría muy bien, pero muchas veces es un impacto esperado que no se va a corresponder con la realidad. Estos proyectos que ya se llaman a pequeña escala, lo que buscan es sobre todo un impacto pues un poco más local, regional, con pequeños resultados, pero muy férreos en sus entornos más cercanos. En algún momento, también cuando hablemos del impacto, van ustedes a tener que analizar los objetivos de su proyecto y cómo se han conseguido. No tanto, muchas veces tendemos a asociar impacto a cuestionario de satisfacción de los participantes. Y bueno, eso está bien. Es importante saber que la gente le ha gustado participar en el proyecto, pero no es lo único que se quiere analizar. Lo que se quiere saber es que si, por ejemplo, teníamos que hacer un objetivo que consistía en elaborar una guía metodológica de X metodología, esa guía tiene que estar. Es decir, en definitiva es el momento de rendir cuentas entre recibimos dinero para esto, aquí lo tenemos. O recibimos dinero para esto, lo hemos hecho mejor, peor o de otra forma. Pero es un poco comparar qué es lo que esperábamos hacer en nuestra solicitud y realmente qué es lo que hemos conseguido hacer. Y por último, y no menos importante, en su solicitud a nivel de impacto se debería contemplar algo relacionado con esta sostenibilidad. Y esto en este sentido es muy importante. Termina el proyecto tiene unos resultados que pueden ser una guía metodológica, bien, y después, ¿qué va a pasar con esa guía metodológica? ¿Se va a quedar guardada en un archivo de Google Drive para el resto de los restos hasta la eternidad? Y esto tiene mucha relación con los perfiles de los socios, porque muchas veces, sobre todo cuando hablamos de proyectos que buscan desarrollar nuevas metodologías, muchas veces incluyen al final como un pequeño producto, un resumen de algunas sugerencias metodológicas. Muchas veces los perfiles con alumnado, que son los perfiles un poco más específicos de este ámbito, educación escolar, son los que más fácilmente van a poder
soportar este criterio de sostenibilidad, porque quizá van a ser los que más fácilmente, cuando el proyecto termine, han conseguido elaborar un juego de orientación con GPS, que me están viniendo ahora proyectos a la mente. Pues bueno, quizá esa guía metodológica y esa forma de aplicar el funcionamiento del GPS en las aulas puede quedar para los restos para ese socio en concreto. No obstante, estos resultados, al margen de ser utilizables para los propios participantes, para los propios socios, deben quedar siempre a disposición pública, abierta y gratuita de todo el público en general, ya sea en páginas web, en lugares de descarga y demás. Y bueno, pues poco a poco hemos ido completando este pequeño rosco de pasapalabra, pero entendemos que no podemos terminar esta charla y dar un poco paso a las preguntas sin tener en cuenta algo que también es muy importante y, si me apuran, es quizá una de las claves en la solicitud. Y es que todos estos elementos que pertenecen, como hemos visto, a criterios diferentes, también tienen que estar relacionados entre ellos. Y tienen que estar relacionados en base a 3 principios: a la coherencia, a la cohesión, a la concordancia. Yo les llamo los COCOCO. Es decir, y voy a poner algunos ejemplos. Las actividades que hemos pensado responden a los objetivos de nuestro proyecto. Esto es importante, cuidado sobre todo con estas actividades que luego cada uno de los socios en su movilidad diseña la actividad por su cuenta. Si los objetivos era trabajar STEAM, las actividades tienen que versar sobre STEAM. Son ejemplos un poco simplistas, no me entiendan mal. Sé que luego no es tan sencillo, pero siempre se tiene que tener en cuenta. Las actividades responden a las necesidades de los usuarios, a las necesidades detectadas, y los destinatarios del proyecto. ¿Qué papel tienen en las actividades? Los destinatarios son el grupo de alumnos y, en general, los alumnos y sus familias. Las familias difícilmente van a participar en las actividades, quizá pueden ayudar en el proyecto en algo, pero bueno, es importante. ¿Se ha previsto la difusión del proyecto? Esto es importante. Y cuando hablamos de que si la previsión se ha previsto, también se tiene que prever, y aquí no la he dibujado la flecha, pero también tiene que estar prevista a nivel de coste. Es decir, quizá si nos planteamos abrir una página web, aunque sea para los años que tiene, o ya tenemos una abierta y queremos compartir los gastos del dominio, el alojamiento y demás, quizá eso lo tengamos que contemplar en alguna de las actividades. Pues que es verdad que bueno, el coste es verdad que no es muy significativo, pero bueno, siempre es un coste. Y antes de tener que estar luego pensando, ¿y ahora qué hacemos con este coste? No está de más pensarlo de antemano. ¿Los socios participan en la difusión del proyecto o va a ser la difusión del proyecto, la relación del beneficiario con la difusión del proyecto va a ser Juan Palomo? Pues mi recomendación es que huyan de eso, porque al final solamente será sobrecargarles a ustedes de trabajo y bueno, en fin, no hay ninguna necesidad. Los resultados de los proyectos tienen que ver con esos destinatarios. Los resultados de los proyectos tienen un coste adecuado, los hemos sobreestimado, se nos ha ido un poco de las manos el proyecto y no ha sido posible. Y en definitiva, cada uno de estos elementos debería tener una relación sólida, coherente y concordante con el resto, de tal forma que fuesen tejiendo una especie de tela de araña, si me permiten la expresión, que pudiera soportar estos criterios, que todo fuese coherente, cohesionado y concordante. Eso garantizará en mayor medida, si su proyecto es correcto, que bueno, pues pueda ser una propuesta que alcance el éxito y consiga la subvención. Así que bueno, hasta aquí sería la presentación. Y bueno, pues simplemente después vamos a abrir ahora un pequeño turno de preguntas y después tendrán ustedes la presentación a su disposición. Vale. Gracias, Diego. Lo has explicado fenomenal. Las claves para presentar una buena solicitud. Vamos a leer en el chat las preguntas que han realizado ya. A ver, Gloria, tengo la duda de elegir entre K210 o 20. Somos 4 socios y previsiblemente 5. Entonces, al desarrollar las actividades, los 660.000 se nos queda corto. Bueno, Es, es, es una decisión significativa, porque es verdad que muchas veces, por ejemplo, aquí en el SEPIE hablamos de que K210 es el hermano pequeño de K220.
yo empiezo a pensar que es el hijo. Es decir, es bastante más complejo una estructura de K220 que una estructura de K210. Tampoco sabemos si todos los socios son nuevos o ya son experimentados. K220 tiene otras implicaciones, como que los solicitantes tienen que tener una OID constituida de al menos 2 años antes de la fecha de presentación de solicitudes. Depende un poco de las actividades, Gloria. Si lo que te planteas con los 60.000 euros es que quieres hacer 5 movilidades, una a cada país, y además quieres estar 2 años trabajando y hacer difusión y hacer no sé qué y crear materiales, puede. Quizá no es mucho. También te adelanto que, por ejemplo, ahora ya estamos recibiendo informes finales de los primeros K210 y generalmente los mejores K210 que estamos evaluando, incluso algunos ya como buenas prácticas, no incluyen solo movilidades y ni siquiera abordan los 60.000 euros. De hecho, hemos tenido algunos casos de propuestas muy, muy buenas utilizando 30.000 euros. Es una decisión vuestra. K220, más dinero, más complejidad, más control, más dificultad de gestión. Vale, sí, las autoridades que deben firmar las adhesiones pues hombre, Sí, siempre los representantes legales de las organizaciones. En el caso de las universidades suelen ser los vicerrectores, los decanos, eso ya depende un poco de la organización de cada universidad. País, vale, vale, los países tienen que ser, a ver, que estaba buscando en la guía hay un apartado donde se habla de los países que pueden participar en el programa. Vale. que digo que voy avanzando con la Ah, siguiente vale, pregunta, vale. ¿vale? Mientras pensamos. Vale. En la página 37 de la guía podéis ver los países asociados al programa. Habla de terceros países no asociados. Lo suyo es que esté muy justificado si participa un tercer país no asociado al programa. De todas formas, consultarlo en la guía porque viene especificado cuáles pueden participar y en qué acciones. Pero de verdad, tenéis que justificarlo muy bien la participación de un país, de un tercer país no asociado al programa. Venga, pues continúo yo con un par de ellas más. La organización solicitante tiene que ser un centro escolar o puede ser una organización sin ánimo de lucro. Ambas. De hecho, está puesto cualquier tipo de organización constituida en los países asociados. Lo que pasa es que luego se tiene que poder demostrar que el impacto recae directamente en el ámbito de la educación escolar. Nuestro centro está registrado en la base de datos de la plataforma Erasmus Plus, pero ninguna de las personas que conforman el claustro está autorizada para gestionar los datos. Claro, porque han registrado en ORS a su centro, posiblemente con un correo personal de una antigua persona que estuviese en el centro, antiguo director, etcétera. Con lo cual, lo que tienen que solicitar es a esa persona que cambie el correo simplemente. Sería lo más sencillo, porque si no, lo que tendrán que hacer cuando quieran hacer cualquier cambio en ORS va a ser hacerlo a través de esa persona. Lo recomendable es que se cambie el correo y que se ponga siempre un correo institucional. Sí, en principio sí, países europeos, asociados y demás. Pero que esté justificado. No, pero es que luego habla de países de Latinoamérica. Sí, pero tienen que mirar los países que aparecen. Vale. Se elige el sector de educación escolar, podrían participar alumnos de FP junto a secundarias actividades. Sí, de hecho hay determinadas organizaciones que pueden participar en diferentes ámbitos. Hay organizaciones que presentan y participan en proyectos de FP, adultos y demás. Lo único que será, en el caso de que participen los alumnos de FP, pues bueno, siempre habrá que tener en cuenta que el proyecto tiene que poder incluir a los propios alumnos de secundaria. Entiendo que se referirá a eso. Vale, voy bajando a... No me queda del todo claro cómo responder concretamente al apartado. Explique cómo ha calculado el coste de la actividad. Bien, eh, aunque me vuelvo un poco más hacia atrás, antiguamente, por ejemplo, en la anterior convocatoria había una herramienta de calculadora de distancias para las propias actividades. Es decir, eh,
tú ponías a qué país ibas a ir, cuántas personas, cuántos días y todo eso se calculaba. Hoy en día eso ya no está, así que bueno, en estas solicitudes un poco a tanto alzado se suele calcular un poco, pues ya un poco dependiendo de las propias consideraciones de cada uno de los solicitantes. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, no es lo mismo una movilidad que se plantea para hacer porque estos son casos también reales que tenemos aquí en la unidad, para hacer con dos socios que no se conocen, que generalmente llevan a unos cuantos alumnos, pues los meten en un hotel para luego trabajar conjuntamente con otros alumnos, a, como nos ha ocurrido a veces, que los alumnos van a casas de las familias y como ya pues son asociaciones, son organizaciones que se conocen y ya van a trabajar de esa manera, directamente no incluyen ese gasto, porque saben que ese gasto no va a existir. Normalmente, sobre todo teniendo en cuenta con lo de los gastos, los billetes de avión y demás, pues es recomendable siempre tirar quizá algo por lo alto, porque bueno, eso luego fluctúa bastante. No obstante, luego hay, por ejemplo, eh, luego hay determinadas cosas que, bueno, el detalle, por ejemplo, si detallamos mucho una actividad, es verdad que quizá no es obligatorio detallarla, pero contribuye, a veces en los anexos esto de la solicitud, a que se transmita la sensación de que se ha calculado previamente todo. Es decir, pues yo estimo que para irme a Francia una semana los billetes me van a valer 200 euros, si luego me valen 250, pues tendré que coger dinero de la gestión seguramente, ¿no? Que tendremos una actividad por ahí que sea la gestión. Tendré que coger dinero de la gestión. Pero bueno, yo ya lo había previsto de antemano. Lo que posiblemente no se soporte es, pues imagina, voy a poner un caso extremo, ¿no? Pues nos planteamos hacer un proyecto K210 que queremos elaborar un manual de utilización volviendo al término de los STEAM, ¿no? Y al final del proyecto vamos a usar los 60.000 euros en una movilidad y al final del proyecto resulta, para elaborar ese manual, que el manual es un PDF de 4 páginas. Por poner un caso extremo, ¿no? Pues posiblemente el coste-beneficio del proyecto no está suficientemente argumentado. Sí, compartiremos las presentaciones y los vídeos, sí, no hay tampoco más problema. Suficiente tener, bueno, entiendo que no, deberían estar al menos 2 socios europeos, un socio español y otro socio europeo más los socios de América Latina. No tenemos acceso a Hola, las... A ver, hola Diego, hola, ¿qué sí, tal? No, a ver, estamos hablando de K210. En K210, como ya he explicado en mi presentación, solo pueden participar organizaciones de la Unión Europea o terceros países asociados al programa. No puede haber socios de América Latina. En K210 no puede haber ningún socio de terceros países. En K210 no. En K220 sí. Pero en K210 no es posible. Solamente socios o sea, organizaciones de países miembros de la Unión Europea o de países asociados al programa. En fin, que no haya confusión con esto. Bueno, podemos seguir con más dudas si queréis. Bueno, las preguntas tan individualizadas como el acceso a... En fin, no podemos responder aquí a este tipo de preguntas como la de problemas de acceso. Entiendo que problemas de e-login. Esto, por favor, escribid al correo de asociaciones.escolar@sevilla.es y os diremos cómo solucionarlo. Estaba leyendo también esta pregunta del escamot. Bueno, también es una pregunta demasiado individualizada. No podemos responder detalladamente, pero bueno, habiéndole leído la duda, a ver, es que vosotros mismos estáis diciendo que el proyecto que habéis diseñado vale más de 60.000 euros. Bueno, pues hay dos opciones. Una, en primer lugar, recordad que lo que presta la Unión Europea es cofinanciación. Entonces, pues si el resto de los fondos los tenéis que poner las asociaciones, pues lo tendréis que poner.
Y en segundo lugar, pues si no podéis poner, si el presupuesto se os va mucho, pues tendréis que hacer un proyecto más modesto. Pero en cualquier caso, las cantidades son las que son. O es 30.000 o es 60.000. No te podemos responder si el perfil del proyecto es aceptable o no. Eso, en fin, con la información que se da aquí, no te podemos decir si eso es así o no. Eso los evaluadores ya dirán si el perfil del proyecto es aceptable, no es aceptable. Yo no sé, las pruebas piloto, es decir, es demasiado concreta la pregunta para la que eh, para responderla. Gloria pregunta qué pasa si hay un pequeño remanente. No puede haber remanente. No puede haber remanente. En todo caso, la cofinanciación implica que, en todo caso, el proyecto cuesta más de lo que se os subvenciona y lo que falta lo ponen las organizaciones. No puede sobrar. Si sobra por la razón que sea, porque bueno, porque al final, yo qué sé, de repente pilláis una oferta de vuelos súper baratos y una movilidad que pensabais que es algo, una actividad que implica una movilidad de los participantes que pensabais que os iba a resultar mucho más caro, es mucho más barato. Bueno, pues entonces en esa actividad tenéis que declarar menos y devolver, pero sobrar no puede sobrar porque estaríais faltando al principio de lucro. No puede haber lucro. Y eso quiere decir que no puede haber beneficios para las organizaciones. ¿Vale? Vale, muy bien. Bueno, no sé si hay más dudas. Parece que de momento están resueltas todas. Tenéis tiempo todavía, creo, ¿no? Por si queréis añadir alguna pregunta más en el chat. Y no sé cómo yo me he incorporado hace 5 minutos. No sé si ha quedado alguna duda pendiente. Diego, María, ¿algo que me queréis comentar? Pues si os puedo echar un cable. Pues que Nada, se haga las todo. hemos ido contestando todas, vamos, en orden, una vez hemos terminado la presentación. Vale, estupendo. Pues bueno, pues entonces en ese caso voy a escaparme a la presentación de adultos por si hay alguna duda allí, ¿vale? Y ya, Vale, bueno, pues si no hay, pues nada, si, esperamos unos minutos y si sí, no, por si hay pues alguna damos duda más por y si no, pues nada. finalizada la sesión. De todas formas, antes de irme, quiero agradeceros a todos la participación. Venga, mucha suerte con vuestras solicitudes. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues nada, lo que ha dicho Jorge, desearos mucha suerte en el proceso de presentación de vuestra solicitud y nada, podéis escribirnos si tenéis dudas que os puedan surgir en los próximos días, pues nada, las podéis escribir al correo de asociaciones que está en la página web del SEPIE y nada, y os contestaremos muy amablemente. ¿Algo que añadir, Diego? Nada, pues muchas gracias a todos y mucha suerte con vuestras solicitudes.